El sonido de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones llenaban el comedor de la casa de mi mejor amiga. Era una de esas reuniones que organizábamos cada tanto, donde todo parecía perfecto. Amigos, risas, copas de vino en la mesa y la sensación de que la vida fluía en armonía. Mi esposo estaba a mi lado, con su misma sonrisa tranquila, hablando de trabajo con los demás hombres. Yo asentía a lo que decía, pero mi mente estaba en otra parte. Un leve movimiento en la puerta de la cocina captó mi atención. Él entró con una botella de vino en la mano, su postura relajada, su expresión segura. No era un adolescente, hacía tiempo que había dejado de serlo, pero en mis recuerdos aún lo veía como el niño que correteaba alrededor de la mesa cuando su madre y yo compartíamos café en las mañanas. Ahora, sin embargo, era un hombre. Nuestros ojos se cruzaron. Fue un instante, pero bastó. Sentí un cosquilleo recorrer mi espalda. No había ninguna razón para que esa mirada me inquietara, y sin embargo, algo dentro de mí se removió. Aparté la vista y fingí que nada había pasado, pero en mi cabeza se repetía la imagen. Su expresión intensa, su ligera sonrisa que parecía un desafío. ¿Estás bien?, preguntó mi esposo, tocando suavemente mi mano. Sí, claro, sonreí automáticamente, tomando un sorbo de vino para disfrazar mi repentina incomodidad. La velada continuó, y traté de enfocarme en la conversación, pero de vez en cuando sentía su mirada sobre mí, como si supiera que había logrado perturbarme. ¿Lo había hecho a propósito? ¿O solo era mi imaginación? Más tarde, mientras recogíamos los platos, nos cruzamos en la cocina. Nadie más estaba cerca. El espacio era reducido, y al girar para tomar un vaso, nuestras manos se rozaron. Una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo. Lo siento, dije, retirando mi mano rápidamente. No hay nada que sentir, respondió él, con una calma que contrastaba con mi torpe reacción. Mi corazón latía demasiado rápido para una situación tan insignificante. Intenté recuperar la compostura, pero entonces él se inclinó levemente, acercándose apenas lo suficiente para que su voz sonara en un tono bajo, casi un susurro. No esperaba verte tan hermosa esta noche. Mi estómago se encogió. No había sido un cumplido cualquiera. Había algo en su tono, en su forma de decirlo, en la manera en que su mirada bajó sutilmente por mi cuerpo antes de regresar a mis ojos. Estaba jugando conmigo. Y yo lo sabía. Sentí que la temperatura de la habitación subía de golpe. Podía responder con un comentario casual, podía ignorarlo, podía irme, pero me quedé allí, sosteniendo la mirada, como si en el fondo hubiera estado esperando esto. Un ruido de pasos en el pasillo me hizo dar un paso atrás. Su madre entró a la cocina con una bandeja y sonrió despreocupadamente. ¿Me ayudas con esto?, le pidió a su hijo. Él no respondió de inmediato. Me sostuvo la mirada por un segundo más, como si quisiera ver mi reacción, como si estuviera esperando algo de mí. Luego, con una sonrisa apenas perceptible, tomó la bandeja y se alejó. Yo exhalé despacio, tratando de ignorar el latido acelerado de mi corazón. Algo había cambiado esa noche. Y lo peor era que yo no quería que volviera a ser como antes. A la mañana siguiente, aún sentía en mi piel el rastro de la electricidad de la noche anterior. No había sido nada. Un simple comentario. Un roce de manos. Una mirada más intensa de lo normal. Y, sin embargo, estaba allí, en mi mente, como una pequeña grieta en la superficie de mi mundo aparentemente perfecto. Mi esposo se despidió con un beso en la frente antes de irse a trabajar. Siempre era en la frente. Un gesto amable, pero carente de pasión. Años atrás, esos besos me habían dado seguridad. Ahora, solo me recordaban que algo se había apagado. Me miré en el espejo antes de salir. No estaba lista para admitirlo, pero quería verme bien. Me puse un vestido que abrazaba mi figura sin ser demasiado obvio, unas sandalias elegantes, el cabello suelto. No era para él. Era para mí. Cuando llegué al café donde solía encontrarme con mi mejor amiga, mi corazón dio un vuelco. Él estaba ahí. No tenía sentido. No habíamos acordado nada. Pero ahí estaba, sentado junto a su madre, riendo de algo que ella decía. Tan seguro. Tan relajado. Como si no hubiera lanzado esa bomba la noche anterior. «Por fin llegas», exclamó mi amiga, apartando una silla para mí. Me senté, fingiendo normalidad. Pero no era normal. Nada lo era. Nos sumergimos en la charla habitual, anécdotas de trabajo, pequeños chismes sin importancia. Yo asentía, sonreía, pero de vez en cuando sentía su mirada sobre mí. No de manera obvia, pero lo sabía. Y lo peor era que yo también quería mirarlo. «Por cierto», dijo mi amiga de repente, «necesito que me hagas un favor». Me obligué a concentrarme. «Claro, dime».
Tengo que viajar el fin de semana por trabajo y no quiero dejar la casa sola. ¿Te importaría pasarte a revisar que todo esté bien? Por supuesto, no hay problema. Gracias. Además, él también estará por ahí, señaló a su hijo con un gesto de la cabeza. Así que no estarás completamente sola. Mi corazón se detuvo un instante. No te preocupes, mamá, yo me encargo, dijo él, con su tono despreocupado. No es una molestia, respondí, con una sonrisa que esperaba que no se notara demasiado forzada. No tenía que significar nada. Era solo un favor. Un gesto entre amigas. No había razón para que se sintiera como una invitación velada a algo más. Y sin embargo, cuando nuestras miradas se cruzaron una vez más, supe que los dos pensábamos en lo mismo. El fin de semana llegó antes de lo que esperaba. Me repetí a mí misma que solo pasaría por la casa de mi amiga, echaría un vistazo y me iría. Nada raro. Nada peligroso. Pero cuando estacioné el auto frente a la entrada, mi estómago se encogió en un nudo inexplicable. Él estaba ahí, apoyado contra la baranda del porche, con una botella de agua en la mano, la camiseta pegada al cuerpo por el calor. Demasiado relajado. Demasiado confiado. No pensé que vendrías tan temprano, comentó con una sonrisa. Quería hacerlo rápido, mentí. No era cierto. Había tardado más de lo necesario en elegir qué ponerme. Algo casual, pero que resaltara lo suficiente. Algo que no dijera estoy aquí por ti, pero que tampoco lo negara. Entramos a la casa. Todo estaba en orden. Caminé por las habitaciones, tratando de ignorar el hecho de que él me seguía con la mirada. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó, apoyándose en el umbral de la puerta. No, todo parece estar bien, dije, revisando la sala. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó lentamente hasta donde yo estaba. Cada paso que daba parecía reducir el espacio entre nosotros de forma insoportable. Mi respiración se volvió pesada. ¿Qué haces?, pregunté, intentando mantener la compostura. Solo mirarte. Era demasiado. Di un paso atrás, pero la mesa me detuvo. Él estaba justo frente a mí. Pude sentir el calor de su cuerpo, la intensidad de su mirada. Esto es una locura, susurré, pero mi voz tembló. Entonces dime que me detenga. No lo hice. En cambio, sentí el momento exacto en el que su respiración se mezcló con la mía. La fracción de segundo en la que sus labios rozaron los míos. No fue un beso robado. No fue impulsivo. Fue una elección. La habitación desapareció. El mundo entero se encogió hasta el espacio diminuto entre nosotros. Hasta que, de golpe, un ruido en la calle nos hizo separarnos. La realidad cayó sobre mí como un balde de agua fría. Retrocedí, llevándome una mano a los labios. ¿Qué había hecho? Tengo que irme, dije, sin mirarlo, sin esperar una respuesta. Salí de la casa sin mirar atrás. Pero mientras manejaba de regreso, con el corazón aún latiendo fuera de control, solo había un pensamiento martillando mi mente. No quería que terminara ahí. Toda la noche intenté convencerme de que había sido un error. Un instante de locura. Algo que debía quedar enterrado y olvidado. Pero el problema con los errores es que, cuando uno los quiere olvidar, se vuelven más nítidos. En la oscuridad de mi habitación, tumbada junto a mi esposo, solo podía pensar en una cosa. El calor de su cuerpo tan cerca, el sabor de ese beso robado, la forma en que no me había apartado. Me di la vuelta, tratando de ignorar la inquietud dentro de mí. Mi esposo respiraba tranquilo a mi lado, ajeno a la tormenta en mi mente. Cerré los ojos y deseé que al amanecer todo volviera a la normalidad. No fue así. Al día siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje. ¿Te arrepientes? Mi pulso se aceleró. Sabía quién era sin necesidad de ver el nombre. Mis dedos temblaron sobre la pantalla. Podía ignorarlo. Podía hacer lo correcto. Pero mis manos parecían actuar solas. No lo sé. 3 segundos después, otra respuesta. Eso significa que no. Tragué saliva. El aire se sintió pesado. Me odié a mí misma por la emoción que me recorrió el cuerpo. No podemos hacer esto. No respondió enseguida. Lo siguiente que apareció en la pantalla me dejó sin aliento. Entonces ven y dímelo en la cara. Era una trampa. Lo sabía. Y aún así, media hora después, estaba dentro de mi auto, con las llaves en la mano, mirando fijamente el volante. No debería estar ahí. No debería estar pensando en tocar el timbre. No debería estar sintiendo este deseo ardiente de volver a verlo. Pero lo hice. Cuando abrió la puerta, no dijo nada. Solo me miró con esa misma intensidad de siempre, como si estuviera esperando que yo diera el siguiente paso. Y lo di. Entré. Las palabras que tenía preparadas se desvanecieron. No vine a decirle que esto era un error.
Vine porque quería más. Lo supe cuando sentí su mirada recorrerme, cuando mi respiración se aceleró, cuando el espacio entre nosotros volvió a encogerse. Pero esta vez, yo no di un paso atrás. El aire dentro de la casa era espeso, cargado de algo que no podía nombrar, pero que se aferraba a mi piel como una marca invisible. No sabía qué esperaba encontrar cuando entré, pero no esperaba esto. Él estaba allí, apoyado contra la mesa con los brazos cruzados, con esa mirada que parecía capaz de desarmarme sin esfuerzo. No intentó llenar el silencio con palabras vacías. Solo esperó. Esperó a que yo hiciera lo que tenía que hacer. Cerré la puerta detrás de mí y avancé unos pasos, con el corazón latiéndome en los oídos. No debería estar aquí, murmuré, aunque mi voz carecía de convicción. Él inclinó la cabeza, con esa maldita media sonrisa que me hacía perder el equilibrio. Pero estás. Un cosquilleo me recorrió la espalda. ¿Cuándo me convertí en alguien que hacía esto? Alguien que cruzaba líneas sin mirar atrás. Apreté los puños. No quiero que esto se salga de control. Entonces dime que pare. Otra vez ese juego. Él me estaba dando una salida. Una oportunidad para retroceder. Para hacer lo correcto. Pero no lo hice. Porque lo correcto ya no significaba lo mismo para mí. No cuando su presencia me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en años. No cuando mi piel aún recordaba el roce de su boca en la mía. No cuando su mirada me decía, sin palabras, que me deseaba tanto como yo a él. El silencio entre nosotros era una cuerda tensa a punto de romperse. Lo vi moverse, acercándose poco a poco, con la paciencia de alguien que sabe que su presa no va a huir. No te acerques, susurré, pero mi voz sonó débil. Él se detuvo a un par de centímetros de mí. Dímelo de verdad, susurró. Pero no lo hice. Porque lo quería. Lo quería más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mis manos temblaban cuando las levanté, pero no para apartarlo. Para tocarlo. Sentí la rigidez de sus músculos bajo mis dedos, el calor que emanaba de su piel. Sus ojos brillaron con algo oscuro y peligroso. Sabía que vendrías, murmuró. Mi respiración se entrecortó. ¿Por qué? Él sonrió, con la confianza de alguien que había ganado una batalla sin siquiera pelearla. Porque llevas días queriendo esto tanto como yo. No lo negué. Porque era verdad. Porque la idea de alejarme de él se sentía como un castigo que no estaba lista para soportar. Porque, en ese momento, no me importaban las consecuencias. Solo importaba lo que estaba a punto de suceder. La noche cayó, y el reloj avanzó más rápido de lo que esperaba. En algún momento, me di cuenta de la hora. No debería estar aquí. Me aparté de él con un sobresalto, como si recién despertara de un trance. Tengo que irme. Él no intentó detenerme. Pero tampoco me dejó marcharme con facilidad. Cuando llegué a la puerta, su voz me alcanzó como un lazo invisible que se enredó en mi cintura. ¿Vendrás otra vez? No fue una pregunta. Fue una certeza. Y lo peor de todo es que, en el fondo, yo también lo sabía. El eco de sus palabras aún resonaba en mi mente. ¿Vendrás otra vez? Y lo hice. No de inmediato. No sin luchar contra ello. Pero lo hice. Los días transcurrieron en un torbellino de contradicciones. Por las mañanas, era la esposa perfecta. La mujer que organizaba cenas, que sonreía en las reuniones, que se vestía con la elegancia justa para recibir cumplidos sin despertar sospechas. Pero por las noches, mi mente volvía a él. A la sensación de su piel contra la mía. A la manera en que me miraba, como si fuera la única mujer en el mundo. Intenté refugiarme en mi esposo. En su cariño predecible, en su constancia. En sus gestos cuidadosos, que antes me habían hecho sentir segura y ahora me parecían una jaula dorada. Una noche, él intentó acercarse a mí. Me besó con ternura, como siempre. Como un acto aprendido, un hábito cómodo. Cerré los ojos y traté de perderme en ello, de encontrar en ese beso el deseo que antes había sentido. Pero no estaba ahí. No como antes. No como con él. Me aparté suavemente y murmuré algo sobre estar cansada. Mi esposo no insistió. Me dio un beso en la frente y apagó la luz. Y yo me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo que había cruzado un punto sin retorno. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Una reunión de trabajo. Mi esposo fuera de la ciudad. Y un mensaje en mi teléfono. Ven. Fue una orden disfrazada de invitación. Una trampa en la que caí sin dudar. Llegué a la dirección que me envió. Un hotel, discreto pero elegante. Al entrar en el vestíbulo, me temblaban las manos. No por miedo a ser descubierta. Por el miedo a cuánto lo deseaba. Llamé a la puerta de la habitación. Él abrió. Y en cuanto nuestras miradas se cruzaron, supe que esta vez no habría dudas. Cerró la puerta detrás de mí sin apartar la vista.
El silencio se hizo denso. Podía sentir la electricidad en el aire, vibrando entre nosotros como una cuerda tensa a punto de romperse. No esperó. No hubo preguntas. No hubo ¿estás segura? No hubo esto está mal. Porque ya no había lugar para el arrepentimiento. Se acercó y me tomó del rostro con una firmeza que me dejó sin aliento. Y entonces, me besó. No como la primera vez. No con duda, ni con cautela. Me besó con hambre. Con la certeza de que yo también lo quería así. Sus labios, su cuerpo, la presión de su agarre, todo en él gritaba que me había estado esperando. Y yo, en ese momento, me entregué completamente. No había más excusas. No había pasado. No había futuro. Solo ese instante. Solo él. Solo nosotros. Cuando finalmente me separé, jadeando, con la piel ardiendo y el pulso desbocado, no sentí culpa. No sentí miedo. No sentí que hubiera cometido un error. Lo único que sentí fue que no quería que terminara. Y esa fue la revelación más peligrosa de todas. El aire de la noche aún se sentía en mi piel cuando salí del hotel. Mi mundo estaba dividido en dos. El que todos veían, la mujer con la vida perfecta, la esposa impecable. Y el otro, donde él existía. El auto se sentía frío. El volante, resbaladizo entre mis dedos sudorosos. Pero no era miedo. No exactamente. Era la certeza de que esto no iba a terminar. Nos buscábamos sin decirlo. Los mensajes eran breves, sin promesas, pero cargados de significado. Mañana. En el café. Voy tarde. Espérame. No digas nada. Solo mírame. La intensidad no disminuyó. Al contrario. Se volvió una obsesión. El peligro lo hacía más irresistible. El momento que lo cambió todo llegó demasiado rápido. Mi amiga me invitó a cenar en su casa. Una reunión casual, como siempre. Mi esposo y yo fuimos juntos. Él también estaba allí. Cuando llegamos, nuestras miradas se cruzaron. Un instante, pero bastó. Yo sabía. Él también. Pero nadie más. O eso pensé. La velada transcurrió con normalidad. O eso intenté fingir. Pero cada roce accidental de su brazo contra el mío, cada mirada fugaz, cada pausa en la conversación, se sentían como una bomba de tiempo. Y entonces, mi amiga dijo algo que me congeló la sangre. Últimamente estás tan distraída. A veces me pregunto si escondes algo. El vino en mi copa pareció más espeso. Mi esposo rió suavemente, como si aquello fuera una broma. Pero yo sentí su mirada sobre mí. No la de mi esposo. La de él. La de alguien que sabía que estaba en peligro. La de alguien que estaba disfrutándolo. Después de la cena, me ofrecía ayudar en la cocina. Un error. Porque él también estaba allí. Porque la casa estaba llena de gente, pero esa pequeña cocina era demasiado estrecha. Porque la tensión era insoportable. Mi respiración era superficial cuando él se acercó. Casi nos descubren, susurró. Yo debería haberme apartado. Pero no lo hice. Sus dedos rozaron mi muñeca. Apenas un toque. Apenas un segundo. Pero suficiente para que mi cuerpo respondiera. Suficiente para que yo contuviera el aliento. Suficiente para que supiera que no tenía escapatoria. Un ruido en la puerta nos hizo retroceder justo a tiempo. Mi amiga entró. Nos miró. Y por un momento, sentí que lo sabía. No dijo nada. Pero su mirada se quedó en mí un poco más de lo necesario. Y supe que nada volvería a ser igual. Salí de esa casa con las piernas temblorosas. No por miedo a ser descubierta. No por la culpa. Sino porque, en lugar de querer parar, lo único que quería era más. El aire dentro del auto era irrespirable. Mi esposo conducía en silencio, ajeno a la tormenta dentro de mí. Mi mente se repetía una y otra vez lo que acababa de ocurrir. La mirada de mi amiga. El roce de su piel en la mía. La certeza de que, en cualquier momento, todo podía venirse abajo. Y lo peor era que no quería parar. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de normalidad. Me obsesioné con cada detalle. Cada conversación con mi amiga parecía una trampa. ¿Estaba siendo normal? ¿Estaba fingiendo bien? ¿Sospechaba algo o solo era mi paranoia? Y él seguía ahí, incendiando mi mundo con una sola mirada. No evitó verme. No intentó alejarse. Al contrario. Era más atrevido. Más seguro. Como si el peligro no lo asustara, sino que lo alimentara. Y yo ya no tenía fuerzas para resistirme. La noche en que todo se salió de control, comenzó como cualquier otra. Un mensaje. Te necesito. Solo 2 palabras. Pero era suficiente para que el mundo entero dejara de importar. Nos encontramos en un lugar nuevo.
No el hotel. No su casa. Un sitio más arriesgado. La adrenalina me consumía mientras esperaba. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Sabía que esto estaba yendo demasiado lejos. Pero no podía detenerme. Cuando llegó, la tensión explotó. No hubo palabras. No hubo excusas. Solo deseo. Solo urgencia. Solo él. Me tomó por la cintura y nuestras bocas se encontraron con un hambre desesperada. El mundo dejó de existir. No había consecuencias. No había peligro. Solo nosotros. El tiempo se evaporó. No sé cuánto duró. No sé en qué momento recuperé el aliento. Solo recuerdo la sensación de su piel caliente contra la mía. El sonido de su respiración agitada. El peso de lo que acabábamos de hacer. Pero no fue arrepentimiento lo que sentí. Fue miedo. Porque ya no había vuelta atrás. Y porque, por primera vez, sentí que él quería más. Mucho más de lo que yo estaba preparada para darle. Cuando salí de ese lugar, mi teléfono vibró. Era mi amiga. ¿Dónde estás? Un escalofrío recorrió mi espalda. El peligro ya no era una fantasía excitante. Era real. Y estaba cada vez más cerca. El teléfono aún vibraba en mi mano. ¿Dónde estás? Un mensaje tan simple, tan inocente en apariencia, pero en ese momento se sintió como una sentencia. Mi amiga nunca me escribía a esas horas. Algo estaba mal. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba calmar mi respiración. Miré a mi alrededor, como si alguien pudiera estar observándome. Como si todo lo que acababa de ocurrir estuviera escrito en mi rostro. Pero yo no era la única que sentía la tensión. Él me miraba, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Quién es? Preguntó, su voz grave, casi un susurro. Tragué saliva antes de responder. Mi amiga. El silencio entre nosotros se volvió espeso, casi insoportable. Yo sabía lo que él estaba pensando. Sabía que esta vez habíamos ido demasiado lejos. Pero el problema era que ya no quería retroceder. Me fui de allí sin responder el mensaje. El camino de regreso fue un infierno. Cada semáforo en rojo, cada peatón cruzando la calle, cada luz de un auto detrás de mí se sentía como un aviso, como un recordatorio de que estaba jugando con fuego. Cuando llegué a casa, mi esposo dormía. Lo observé por un momento desde la puerta de la habitación. Su respiración era tranquila, su rostro relajado. Tan ajeno a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Apreté los dientes. Él no sospechaba nada. Y aún así, en ese momento, yo lo odié. No porque fuera malo. No porque hubiera hecho algo que justificara lo que estaba haciendo. Lo odié porque su amor no era suficiente. Porque nunca lo había sido. Porque yo quería más. Y ahora, lo tenía. A la mañana siguiente, el golpe llegó. Mi amiga me llamó temprano. Necesito verte. Su tono era extraño. Directo. Sin rastro de calidez. El estómago se me encogió. Claro, dime dónde. En mi casa. Ahora. El miedo se enroscó en mi pecho. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. Sabía que no se podía jugar con el fuego sin quemarse. Pero nunca pensé que sucedería tan rápido. Cuando llegué, ella ya me esperaba. Su expresión no era la misma de siempre. No había sonrisas, no había la complicidad habitual. Había algo más. Algo frío. Me miró de arriba abajo antes de hablar. Dime la verdad. El mundo se detuvo. Cada fibra de mi ser gritó que mintiera. Que negara todo. Que lo convirtiera en una locura de su imaginación. Pero no pude. Porque en su mirada, vi la verdad. Ella ya lo sabía. El golpe final llegó con su última frase. Mi hijo también lo sabe. El aire se evaporó de mis pulmones. Todo se derrumbó en un segundo. Porque por primera vez, entendí lo que realmente significaba. No era solo un juego peligroso. Era el fin de todo. El silencio entre nosotras era sofocante. Mi amiga no apartaba la mirada. No necesitaba pruebas. No me pidió explicaciones. Ella ya lo sabía. Mi garganta estaba seca, pero intenté hablar. ¿No es lo que piensas? La risa que salió de sus labios fue amarga. ¿No? Entonces dime qué es. No pude responder. Porque no había excusas. No podía decir que había sido un error. No podía fingir que no lo había querido. Porque lo había deseado más que cualquier otra cosa. Y ahora, estaba pagando el precio. Su voz se quebró cuando habló de nuevo. Lo vi en su mirada. El estómago se me revolvió. ¿Qué? Él ya no es el mismo. Algo cambió. Tragué saliva con dificultad. No sé de qué hablas. De que te desea. Supe que debía negar todo. Debí decirle que estaba equivocada. Pero no lo hice. Porque ambas sabíamos la verdad.
Y en el fondo, yo no estaba arrepentida. La pregunta llegó como un golpe directo al pecho. ¿Lo amas? Mis labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Mi mente buscó desesperadamente una respuesta. Pero no la tenía. Porque no sabía qué sentía. Solo sabía que no quería que terminara. Mi amiga soltó una risa llena de dolor. Eso es todo lo que necesito saber. Supe que nuestra amistad había terminado en ese instante. Sin gritos. Sin insultos. Solo con el peso de una verdad que no podía deshacerse. Esa noche, recibí un mensaje. ¿Estás bien? Era él. Miré la pantalla durante varios minutos. Y, por primera vez, no supe qué responder. El final nunca es como lo imaginamos. No hubo un gran enfrentamiento. No hubo un escándalo. Pero algo dentro de mí murió ese día. Y algo más nació. Un nuevo deseo. Una nueva culpa. Una nueva versión de mí, que ya nunca volvería a ser la misma.